Muy buenas noches, es un gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros. Después de los resultados del 2 de octubre, el proceso de paz con las FARC quedó en algo que, usando una figura, y para quienes conozcan nuestras carreteras colombianas, quedó una situación como cuando al pasar el alto de la línea, 3 tractomulas quedan atravesadas y en realidad es muy difícil moverse y pasa el tiempo y de pronto a alguien se le ocurre romperle las llantas a una de esas tractomulas y la cosa se complica aún más. Pues estamos en un limbo jurídico, político, con ambientes caldeados. Por eso hemos invitado esta noche a Francisco Barbosa, profesor de la Universidad Externado de Colombia, es abogado especialista en distintos temas, pero se ha concentrado mucho también en el análisis de esta realidad, de esta actualidad colombiana, y de hecho lo vemos con frecuencia en los medios y también en su columna del diario El Tiempo. Bienvenido, doctor Barbosa. Muchas gracias, Darío Fernando, y un gusto estar acá con usted para discutir sobre todos estos temas. Bueno, estamos ahí atascados, ¿no? Hay salida. Cuando esto sucede en el alto de la línea, hay que empezar a mover primero una, luego otra, de a poquito, pero todas se tienen que mover en algún momento. Todas se tienen que mover y no hay que llamar a los políticos porque terminan mandando, digamos, las mulas al abismo y entonces se genera una tragedia mayor. Entonces yo creo que es necesario que la ciudadanía, digamos, como se ha activado en las últimas semanas, como se ha activado en diferentes escenarios, exija a las autoridades, a las fuerzas políticas en este momento que la paz se consolide, que la paz llegue a algún punto y que haya propuestas concretas para salir del acuerdo. Colombia no puede seguir simplemente diciendo vamos a establecer comisiones, vamos a establecer grupos de estudio, cuando tenemos al otro lado, porque finalmente este es un acuerdo tripartito, es un acuerdo entre dos partes, por supuesto, que están enfrentadas en el marco de un resultado del plebiscito el 2 de octubre, pero tenemos otra fuerza que es las FARC en La Habana, que son un actor político irrelevante y que por supuesto están diciendo con quién yo hablé, cuál es el interlocutor ahora que yo tengo y saber si finalmente lo que se firmó es una firma definitiva o es una firma parcial, etcétera. Entonces hay que buscar las alternativas y es lo que yo he propuesto y es que haya una hoja de ruta rápida, digamos hasta final de octubre, para que nos digan exactamente cuáles son los puntos, el presidente de la República diga de una vez si acepta o no acepta los puntos, porque tampoco puede ser posible que uno en un momento determinado, por más de que haya ganado el no como alternativa, tenga derecho a decir hay que echar para atrás todo lo acordado. Eso no tiene mayor sentido. Entonces tendría que haber una hoja de ruta, el presidente de la República decidir si acoge o no acoge estas posturas e ir a La Habana a plantear las discusiones rápidas con las FARC para que procedamos a implementar el acuerdo vía Congreso, que creo que es el camino adecuado para hacerlo. Pero bueno, esa hoja de ruta y esa vía Congreso vuelve y pone a los políticos como protagonistas de esto, que era lo que no se quería y a través del plebiscito se daba la oportunidad de que de pronto la sociedad fuera la que se pronunciara. No, yo lo que creo efectivamente es que tenemos, digamos, los caminos institucionales tienen que respetarse. Ayer escuchábamos en diferentes medios las diferentes ideas que surgieron después de la reunión del Palacio de Nariño y vemos que algunos miembros de la coalición de gobierno, el mismo presidente o las fuerzas que se reunían, el expresidente Pastrana, el senador Uribe, decían, no, vamos a tomarnos un tiempo para poder discutir esto. El mismo presidente Andrés Pastrana decía, vamos a crear mecanismos, incluso invito a mi oficina a que nos reunamos todos. Yo hago la pregunta, yo creo que el país tiene que salir de la idea de que me tengo que reunir en la oficina de Pastrana para resolver el problema de Colombia. Es que finalmente el problema de Colombia es un problema de 8 millones de víctimas, es un problema de gente como el Chocó, que nos dio una lección ese 2 de octubre diciendo nosotros queremos la paz y mientras tanto en departamentos como Antioquia, que han sido además en parte responsables de la miseria del Chocó, porque han habido un maltrato con el Chocó, entonces dicen, no, nosotros finalmente no nos importa este asunto. Yo creo que aquí hay una reflexión nacional, Darío Fernando, y hay que buscar un acuerdo rápido por una razón. Ya se oyen en los territorios ideas como decir, bueno, pues nosotros
territorialmente vamos a implementar los acuerdos, porque si no quisieron en las capitales, nosotros lo hacemos acá. Esto nos plantea bastantes desafíos, incluso en el mantenimiento de una unidad nacional que es necesaria en torno a la paz. Ahora, la paz con contenido, es que todo el mundo ahora, después del 2 de octubre, se volvió amigo de la paz. Vimos después de las elecciones el expresidente Uribe, ahora sí hablando de amnistías, hablando de indultos, hablando de una cantidad de temas, y parece como si fueran dos tipos de personas antes y después. Pero eso al menos fue un mensaje tranquilizador. Hubiera salido en otro tono, realmente podría haber sido muy incendiario y a reivindicar una victoria y a decir acabemos con esto. No, yo creo que en el fondo había un gran temor, y hay un gran temor del no, es que el no esperaba ganar las elecciones. Entonces, cuando ni el no esperaba ganar las elecciones, la sensación es de angustia. 2 horas y media se demora el presidente Uribe y su grupo en salir y decirle a los colombianos lo que siempre habían dicho, pero de una forma muy tranquila: queremos un acuerdo nacional. Luego se reúnen en el Palacio de Nariño con el presidente Juan Manuel Santos, e inmediatamente vuelven y salen y dicen exactamente lo mismo: no elegibilidad política, no impunidad, no sustitución de la Constitución, etcétera, que son los puntos, digamos, nodales también del acuerdo que se firmó en La Habana. Sí. Entonces yo lo que digo es, está bien, digamos, para efectos de la galería está muy bien el hecho de que haya habido una reunión, de que todo el mundo haya dicho: esa es la foto del año de Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana y Álvaro Uribe juntos, etcétera, etcétera. Muy bien, digamos, eso está perfecto. Al mismo tiempo hay manifestaciones en las calles que están exigiendo respuesta. Lo que yo digo es, concretemos, eso es como en una negociación. ¿Cómo vamos a mover las mulas de la carretera? Sí. No podemos ponernos a resolver el problema de las mulas llamando a todos los alcaldes regionales y sentarnos a la orilla de la carretera para discutir qué tipo de mula se quedó, cuál es sino que hay que mover esas mulas, de lo contrario no avanza el tema, y tenemos, como le decía yo, un ambiente completamente incontrolable, y es que del otro lado de la mesa hay una organización que es las FARC, que por supuesto tienen una guerrilla inactiva en este momento, donde ya empiezan a dispersarse hombres de esa guerrilla que no van a entrar a las zonas temporales por la circunstancia que está. Sí, ya están regresando. Ya están regresando con una medida del presidente Santos que dice: amplío hasta el 31 de octubre, prorrogable el cese al fuego. El cese al fuego. Entonces usted puede entender la circunstancia que se puede estar presentando en una guerrilla que pues ha estado al frente de 50 años de lucha en el país y con una historia colombiana de una clase política que le ha hecho conejo a la paz durante muchísimo tiempo. Entonces creo que el temor es ese, y por eso casi que le exigimos a quienes están al frente que muevan esto muy rápido, que no alarguen, no dilaten, y que rápidamente se tome una decisión para que se implementen los acuerdos en la medida en que el presidente Santos mantiene sus facultades constitucionales. El domingo 2 de octubre no se eligió presidente de la República ni se eligió un nuevo gobierno. Aquí no hay cogobiernos. Él tendrá que tomar una decisión y decir si acompaña las ideas que le plantean y si esas ideas son coherentes con la estructura del acuerdo que él firmó en La Habana. Francisco, los primeros días de las FARC también, que es la otra tractomula de la carretera, pues han sido también en que no se mueven, en que esto de aquí no se mueve y ni siquiera el plebiscito nos hace mover porque no tiene efectos jurídicos. Incluso las FARC asumen como un respaldo a ellos y al acuerdo firmado las manifestaciones. Entonces, ahí también se necesitaría que las FARC movieran. Bueno, por supuesto, pero primero tenemos que decidir también nosotros qué es lo que, imagínese usted lo que está ocurriendo en este momento. Las FARC en La Habana están diciendo que ellos firmaron eso y que eso es inmodificable. Sí. Bueno. Por el otro lado ven las manifestaciones y dicen que las manifestaciones son por ellos y por la paz y que no renuncian a eso. Y mientras tanto aquí en Colombia, de entelladas, expresidentes y presidentes de la República se tratan de justificar o no las rencillas que llevan durante 16 años en Colombia. Entonces, la gran pregunta de todo esto es, hay que primero poner también orden nosotros en casa para tener la claridad de qué es lo que le vamos a decir a las FARC frente a este acuerdo. Las FARC también tienen que oír al país. Las FARC tienen que saber que el domingo 2 de octubre hubo un pronunciamiento popular.
ese pronunciamiento popular deberá, en un marco lógico de reestructuración de ese acuerdo, llevar a que las FARC entiendan que hay algunos temas que preocupan a los colombianos y que en el marco de un acuerdo nacional lógico, repito, lógico, no el acuerdo nacional que pretende el recientemente destituido procurador Ordóñez, que además dice que no, que aquí no hay ningún acuerdo, que hay que botar toda la basura, básicamente en un rencor político contra el presidente de la República en una coyuntura como la que tenemos en Colombia. Desgraciadamente esa es la situación. Entonces, una vez tengamos esa situación resuelta en Colombia y el presidente pueda salir adelante con esto, entendiendo que en la reunión de Palacio hubo 5 candidatos presidenciales, o sea, esto se empezó a volver un problema del 2018, entonces hay que resolver rápido este tema para pasar a La Habana, decir lo que haya que decir y proceder a implementar con rapidez. Se consolidó como discusión entre expresidentes y entre presidenciables. Por ahí faltaron un par de presidenciables, pero bueno. Pero curioso eso, porque volvemos entonces al Frente Nacional del 57 con Benidorm y en Sitges, con Laureano Gómez y con Alberto Lleras, tratando de resolver un problema nacional. El problema es que esto sería como una especie de Frente Nacional como con 4 partes, bueno, porque pues falta las FARC, faltan las víctimas, falta una sociedad civil que está exigiendo también respuestas rápidas. Francisco, yendo un poco hacia el futuro, veamos a ver alternativas. ¿Qué se puede hacer ya? Bueno, definir qué se va a hacer, hoja de ruta, todo, pero hay por vía del Congreso qué se podría resolver. Después miramos por vía de corte y todo. De corte y todo esto. Bueno, sí. yo que he manifestado, yo dije lo siguiente y lo he venido diciendo los últimos días y es lo que se votó el día 2 de octubre fue un plebiscito, es decir, hay un veto al presidente de la República, la Corte Constitucional. Cuando se pronunció sobre la famosa ley estatutaria, el proyecto de ley estatutaria sobre el método de refrendación del acuerdo, dijo, se va a hacer un plebiscito. Aquí no se refrendó nada, no hay referendo. El referendo, para que entienda la audiencia, es tomar un documento y aprobar el documento o negar el documento. Aquí no ocurrió eso, esto ocurrió en el 2003, cuando por ejemplo el presidente Uribe en su momento presentó un referendo y le fueron negados textos. Aquí hubo un plebiscito que es un veto al presidente de la República. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice, el plebiscito vincula al presidente, pero dice la Corte, no vincula ni al Congreso ni a las Cortes. Y además dice, el efecto es que el presidente no lo puede implementar. Entonces la respuesta es, claro, si no lo puede implementar no puede sacar decretos con fuerza de ley, decretos reglamentarios, etcétera, pero lo podría hacer el Congreso. Entonces yo lo que digo es, para tratar de, una vez se tenga los elementos de ese acuerdo político a final de octubre, rápidamente proceder a presentar, ¿cómo? A través de un acto legislativo, ya no con fast track, ya no con mecanismos abreviados, sino con los mecanismos existentes, ese acuerdo para que entre al Congreso, acuerdo modificado para que entre al Congreso, se cumplan los debates, se presenten las leyes de implementación, por ejemplo, la ley de amnistía, indulto y procedimientos especiales, la ley de desarrollo rural integral, etcétera, y procedamos a cumplir con este acuerdo y a sacar a las FARC de la guerra para meterlas en la política. Esto podría incluso llevarse, dice la Corte Constitucional, a una refrendación popular. Entonces el presidente tiene 2 opciones, o lo pasa por el Congreso de la forma que yo le digo y va a una refrendación popular una vez se apruebe el acto legislativo o crean un mecanismo de refrendación rápido, una consulta, etcétera, para que le dé validez, para que el presidente además en el marco de esta poca legitimidad que tiene pues pueda defenderlo, o básicamente le vuelven a presentar a los colombianos el acuerdo con las reformas, con el acuerdo político incluido y van a unas elecciones a unas nuevas elecciones para que quede refrendado ese acuerdo. Bien, Francisco, pero si queda vetado el presidente, como dice usted, para implementar ese acuerdo, entonces, ¿cómo puede el presidente con ese veto traerlo al Congreso? En ese caso, de pronto ese acuerdo no tendría que firmarlo tal vez el presidente del Congreso. Este caso es interesante porque lo que plantea la Corte es un tema que la Corte dice que el presidente no podría él implementar, que quiere decir, o lo que se podría decir es que él no debería desarrollar
Pero sí lo puede... Ninguno de esos aspectos que el Congreso que plantea. Él podría resolver esto acudiendo entonces al pueblo para que el pueblo vuelva y le habilite esa facultad, o previamente él dice: yo vuelvo a someter a los colombianos este acuerdo, ya con el acuerdo político, con el pacto político nos tomaría un tiempo adicional, pero creo que sería una buena alternativa. Lo que yo quiero con esto decir es: hay salidas jurídicas y hay que decirlas en este momento, y hay que abrir el debate en este momento, porque de lo contrario, nos vamos a perder en una cantidad de reuniones políticas como las que hemos visto, por ejemplo, de los expresidentes con el presidente, en donde después de 6 horas o 7 horas de ir a tomar café, salieron y no dijeron nada para el país, ni concretaron absolutamente nada, incluso entrando a pastores, por ejemplo, o entrando personas que ni siquiera tienen un mandato popular. Yo me pregunto, por ejemplo, con el recientemente destituido Alejandro Ordóñez, ex procurador, dígame a quién representa a Darío Fernando. Es que no tiene un voto encima, es una persona que no ha sido elegido en ningún escenario. Entonces aparecen unas personas que ahora representan la moralidad cuando hace 2 semanas estaban siendo destituidos porque además utilizaron mecanismos non santos para elegirse a la Procuraduría. Además, en el caso del Alejandro Ordóñez, él dijo que solamente iba a hacer activismo por el no después de que saliera la Procuraduría, y salió 15 días antes del plebiscito. Entonces realmente no es un movimiento del no, él no representaba un movimiento del no. Exactamente, entonces el pensamiento sí, pero... claro, puede representar el pensamiento, pero estamos hablando de una votación popular, y obviamente tampoco en este caso pues hay dueños de ese no o de ese sí. Aquí el domingo 2 de octubre no se eligieron personas, no se eligieron representantes, no se eligieron posturas, no hay un mandato, como decían algunos analistas, que decían: es que hay un mandato del pueblo al decir no para reformar la justicia transicional. No, digamos, esa es una postura completamente contraria al derecho constitucional. Hubiese habido un mandato si en un referendo el pueblo dice: el número 3, el número 4, tumba eso, pues entonces tendríamos que renegociarlo. Luego es un tema abierto, y vuelvo y repito, tiene que el presidente de la República, en virtud de sus facultades constitucionales, tomar la decisión para que el tema avance. La pregunta era si respaldaba o no respaldaba. Entonces, la pregunta es si respaldaba. La pregunta no tenía un asterisco que dijera: no respaldo y solicito que se modifique. Por supuesto, no, eso no dice. Dice: entonces, no respaldo. ¿Qué ocurre ahorita con este limbo, Darío Fernando? Que tenemos un acuerdo, que es el acuerdo que firmó el presidente, que es un acuerdo que por supuesto tiene problemas desde el punto de vista de que no hay, digamos, era el presidente el que lo firmó y la gente rechaza al presidente, es un castigo al presidente. No respaldó al presidente. Entonces, ante esta circunstancia, ¿qué hay que hacer? Pues el presidente tiene que reunirse con las fuerzas políticas, que es lo que está haciendo, y al final de un periodo muy corto decir: yo acojo o no acojo esto, planteamos algunas ideas, abrimos el debate en La Habana. Las FARC tendrían que decir que abren el debate en La Habana, y ese es un poco el mensaje que mandan los colombianos, decir que hay que abrir el debate en La Habana, y posteriormente proceder a buscar rápidamente una implementación para que el país tenga respuestas rápidas. Mire, hoy tenemos un país en el cual no solamente hay 8 millones de víctimas, hay una cantidad de personas potenciales víctimas de un conflicto que no desaparece si los políticos no tienen la grandeza, Darío Fernando, de pensar un poquito, no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Bien, es un conflicto que no está desactivado, y además con un mecanismo de verificación que está ahí ya a punto de irse y al que le están pidiendo no se vaya, ¿no? Ese es un riesgo grande. Yo creo que la incertidumbre en este tipo de escenarios es el peor enemigo que puede existir. Sobre todo porque pues todos estos actores son actores, desafortunadamente son actores volubles, o sea, no estamos resolviendo un problema netamente político. Fuera un problema político, se resuelve vía los partidos políticos y se acabó. O de golpe simplemente firman un documento y terminó. Pero cuando usted tiene a unos negociadores de las FARC en La Habana, usted tiene un secretariado que además fue a la 10ª conferencia guerrillera y delante de sus tropas dijo: esto fue lo que firmamos con un gobierno que esta vez nos dijo que nos cumplían. Sí. Y de repente hay que ir otra vez a otra conferencia, esta vez número 11, a decir:
ahora tomamos la decisión de que hay que cambiar una parte porque es que nos dijeron ahora que hay que cambiar porque Pero ellos creo no llegaron que a un acuerdo. Creo que es un tema difícil y por eso hay que buscar salidas rápidas, porque la gente y esa guerrilla inactiva es una guerrilla que está en este momento pensando exactamente cuáles son los caminos que tienen. Recordemos acá digamos a las personas que nos observan que al mismo tiempo hay un factor de confianza que está de por medio. Normalmente la guerrilla desconfía de que le haga trampa el gobierno y el gobierno y nosotros desconfiamos de las trampas de las FARC. Esos factores de confianza son en estos momentos de incertidumbre tremendamente peligrosos porque normalmente cualquier acción, cualquier mecanismo, cualquier palabra equivocada, usted dice nos van a hacer trampa y se rompe el diálogo. Sí. Francisco, a las FARC de pronto les faltó o no lo entendieron o le faltó decirlo. Yo siempre decía como que las FARC hubieran estado en la pedagogía para ver si entendieron lo mismo que el gobierno, pero cuando usted dice que fueron a la conferencia, faltó decir que todo eso dependía de que lo que pasara en el plebiscito, porque ahora dicen que finalmente no depende del plebiscito y ellos respaldaron el plebiscito como mecanismo de verificación. Yo creo que ellos tienen que entender, es una gran pregunta, Darío Fernando, yo creo que ellos tienen que entender que los colombianos votaron y votamos el 2 de octubre por una postura y que esa postura no fue respaldada, es decir, hay que tocar y hay que resolver y mirar algunos de estos aspectos. Sí. Pero lo que yo digo no es eso, lo que yo digo es, esto hay que hacerlo rápido, porque la rapidez en este caso es un factor esencial para la eficacia de todo este proceso. La demora, el letargo, la dilación, es la mejor forma simplemente de generar mayor desconfianza, incluso de que las comandantes de ese grupo guerrillero terminen en un momento determinado diciendo vamos a regresar porque podemos perder control de las tropas. Por eso es que finalmente es necesario tener claridad, digamos, de qué tipo de salida política rápida se tiene que hacer para resolver este impasse. ¿Usted ve posible que de pronto se anule el plebiscito vía las demandas que fueron presentadas contra la pregunta del plebiscito, por ejemplo? Ahora surge la inquietud de un senador en el sentido de que la Corte debe verificar y decir si realmente el plebiscito se cumplió o no se cumplió. Yo creo que es muy difícil, yo sinceramente se lo digo, es muy difícil que la Corte la rama judicial, en este caso las diferentes demandas que se han venido presentando, tomen una decisión de anular una elección popular como la que ocurrió ese día, salvo que se presente algún hecho, digamos, absolutamente evidente, como que hubo un falseamiento en las financiaciones o que hubo una trampa absolutamente clara en la manera en construir el proceso electoral, pero digamos, estoy hablando de cosas tremendamente excepcionales que yo no las veo. Yo simplemente veo que hay un proceso en el cual los colombianos votaron y mal o bien es necesario responder política y jurídicamente a ese hecho con un tema claro, y es que el presidente de la República fue elegido para hacer la paz y su mandato está en pie en este momento, independientemente del traspiés del plebiscito. O sea, aquí no hay, como yo he visto después del 2 de octubre, una especie de esquizofrenia por parte de una cantidad de gente que no tiene mandato político alguno, diciendo que ahora hay que nombrar negociadores del no en La Habana, que ahora hay que llevar a esto a la Asamblea Nacional Constituyente. Entiendo una propuesta que había hecho el mismo el profesor Uprimi, en donde dice que hay que hacer unas salidas extraconstitucionales. Yo creo que aquí las salidas son constitucionales. O sea, lo último que requerimos en Colombia es que ahora le metamos un tijeretazo en este momento, porque yo he defendido la constituyente en otros momentos, pero en este momento un tijeretazo a las instituciones para tratar de resolver un problema. Creo que los mecanismos existen, el Congreso está, creo que las Cortes están en su pleno movimiento, el presidente puede reconducir esto planteando un nuevo plebiscito, es decir, las salidas institucionales tienen que preservarse para también terminar rápidamente esta incertidumbre. ¿Y cómo vio las marchas integradas por personas que incluso habían votado por el no o que habían sido abstencionistas? Vimos los testimonios de esas personas diciendo estamos aquí marchando porque estamos preocupados por la paz. Pues mire, yo entiendo que hubo nos de buena fe y nos de mala fe.
Yo creo que el no se convirtió en una postura que además recogía no solamente la forma en que se hizo campaña, que creo que fue una campaña bastante, digamos, donde se tergiversaron muchísimas cosas, se dijeron cosas que no eran ciertas, etcétera, sino también del error político del mismo gobierno. Es decir, el presidente Santos cometió errores enormes. Nosotros lo dijimos, o lo dije yo en prensa desde hace un año. Yo decía, ¿dónde está la pedagogía de este acuerdo? ¿Dónde está la pedagogía? Solamente hace un mes empezó a pensarse cómo iba a ser la pedagogía. La solución fue poner a la exministra Gina Parodi liderando el plebiscito cuando se había generado un debate nacional en torno a unas cartillas con manifestaciones monumentales en las calles de Colombia que terminaron asimilando la ideología de género como una negativa para votar un plebiscito que tenía que ver con acabar un conflicto armado de 50 años. La misma falta de cohesión política dentro del gobierno. El único que le funcionó la estrategia electoral fue el que menos habló dentro de todo este proceso, que fue a Germán Vargas Lleras, donde ganaba Cambio Radical, donde estaba Cambio Radical liderando, ganó el sí. Y todos, el Partido Liberal, la U, todos perdieron. Entonces uno se pregunta, pierden en Norte de Santander el ministro Cristo, ahí hay una responsabilidad política. Pierden en Risaralda, pierde el liderado además por el presidente Gaviria. Es decir, yo vuelvo y digo, aquí hay una serie también de responsabilidades donde parece que la misma clase política que acompañó el sí al presidente Santos como que se quedó también quieta y dijo, yo no avanzo en este tema, y se enfrenta el presidente a una circunstancia como esta. No es solamente Uribe que desarrolla una estrategia para el no, es que el sí tampoco hizo el esfuerzo para sacar a la gente y demostrarle la importancia que tenía esto para el país. Francisco Barbosa, muchas gracias. Seguiremos conversando entonces. Pues Darío Fernando, como siempre, para mí es un gusto estar acá con usted y conversar sobre todos estos temas que tendrán desarrollos importantes para el país. Sí, es lo que queremos aportarle a ustedes, a nuestros televidentes, opciones, salidas, elementos de análisis para este momento crucial que está viviendo el país. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que descansen.